¿Estás buscando el mejor purificador de aire del mercado? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Dyson que aspira a este título. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy volvemos a contar con un producto de Dyson, aunque en esta ocasión no se trata de un aspirador, que es básicamente lo que hemos analizado de la marca hasta el momento, sino que contamos con el Dyson Big Plus Quiet Formaldehyde, un purificador de aire con función de ventilador que llega para ofrecernos la mejor calidad de aire posible, con un elenco de funciones que van a hacer que sea mucho más fácil de utilizar, mucho más intuitivo y que te permitan obtener métricas de aquello que estás respirando a diario. Comenzamos por una breve aclaración, y es que este tipo de productos, los purificadores de aire, tuvieron su boom, por decirlo de alguna forma, su máximo esplendor, entre comillas, o su máxima utilización en tiempos de COVID, pero obviamente su uso no se restringe únicamente a esto, sino que cuenta con una serie de cualidades o de especificaciones que hacen que sea muy interesante en según qué ámbitos o según qué circunstancias personales. En mi caso, personalmente, somos varios asmáticos, alérgicos en casa, por lo que la pureza del aire o la capacidad de eliminación de ciertas partículas que están en suspensión en el mismo, como pueden ser los pólenes, puede ser algo bastante interesante a la hora de conseguir, por ejemplo, un mejor descanso al carecer o evitar en la medida de lo posible esa serie de síntomas alérgicos. No obstante, este Dyson Big Plus Quiet Formaldehyde va mucho más allá, es capaz de hacer mucho más, por lo que bajo nuestro punto de vista es un producto muy interesante dependiendo del ámbito, obviamente, en el que lo vayamos a utilizar. No está diseñado para espacios industriales. Dyson tiene otro tipo de productos enfocados a este ámbito, pero sí que es verdad que se puede utilizar, dada su gran potencia, en entornos profesionales, siempre y cuando no sea obviamente una nave industrial, pudiendo abarcar incluso hasta superficies de unos 100 metros cuadrados sin ningún tipo de problema. Comenzamos un poquito por las especificaciones físicas de este Dyson Big Plus Quiet Formaldehyde, que como su propio nombre indica es grande y tranquilo o silencioso. Lo referente a grande, tenemos unas dimensiones de 830 x 415 x 434 milímetros y un peso de 11,9 kilos. En lo referente al peso no tiene por qué ser un problema para vosotros, puesto que cuenta con unas discretas ruedas que no vamos a ver en ningún momento, a no ser que lo tumbemos para ver la base, que nos van a permitir desplazarlo con tan solo empujarlo con un dedito, siempre y cuando sea obviamente en suelos duros. Estos sobre suelos enmoquetados, al ser unas ruedas duras y pequeñitas, pues no va a funcionar. La otra cualidad que nos deja ya ver su propio nombre es el quiet, es el tranquilo, es el silencioso, puesto que cuenta con un ruido máximo, es decir, cuando lo ponemos al máximo, al nivel 10 de ventilador, de tan solo 56 decibelios, siendo totalmente o prácticamente inaudible con un funcionamiento normal. Además, tiene ese plus, entre comillas, de que si lo estamos usando a una potencia relativamente alta, por si hace calor o si tenemos una calidad de aire bastante mala en ese momento, es un zumbido que se puede asemejar al ruido blanco, por lo que no solo va a estar purificando nuestro aire y refrescando la estancia en la que estemos, gracias a esa función de ventilador, sino que además va a estar generando un ruido blanco que nos aísle un poquito o enmascare los ruidos típicos de la ciudad o de ese vecino que siempre está un poquito molestando. El purificador implementa un conjunto de sensores muy avanzado que detecta contaminantes como pueden ser el polvo, caspa de mascotas, polen y formaldehído, que es una sustancia emitida por varios productos domésticos, incluidos muebles y colchones nuevos, así como el dióxido de nitrógeno de los humos de los vehículos y otros compuestos orgánicos volátiles de los aerosoles. Y utiliza un algoritmo del fabricante que comprueba los datos cada segundo y analiza el aire a nivel molecular para reaccionar automáticamente según todos estos datos que está recabando. Todos estos datos los vamos a poder ir visualizando con unas estadísticas tanto diarias como semanales a través de la aplicación My Dyson, con la que vamos a poder configurar y manejar el purificador desde cualquier sitio a través de nuestro smartphone, y también en una pequeña pantalla LCD que hay en la zona superior del dispositivo y por el que vamos a poder navegar con tan solo un botón, teniendo un práctico controlador a distancia
que es muy pequeñito, es muy coqueto, es muy bonito para gestionar o controlar el purificador sin ningún tipo de problema, pudiendo dejarlo anclado al propio cuerpo del purificador gracias a un sistema magnético para poder tenerlo siempre bien localizado y disponible. Además de contar con un filtro catalítico que atrapa continuamente y descompone las moléculas de formaldehído en agua y monóxido de carbono y nunca necesita sustitución, cuenta con un filtro de calidad EPA H13 que captura el 99,5% de las partículas de hasta 0,1 micras, mientras que una capa de carbono activo elimina los malos olores y los gases, teniendo una durabilidad del filtro de una media de unos 5 años y contando con un sistema de 3 fases de purificación en los que se atrapan los contaminantes en su interior y los elimina del aire de la estancia, consiguiendo así un aire más puro y seguro para respirar. Gracias a esto no solo vamos a poder eliminar poles y alérgenos, sino que vamos a eliminar cualquier sustancia o partícula en suspensión en nuestro aire, evitando así otro tipo de partículas como puede ser el polvo, eliminando malos olores y consiguiendo, en resumidas cuentas, un aire mucho más puro y limpio para respirar en nuestro día a día. Si pasamos a ver físicamente el purificador, encontramos un diseño gestionado o compuesto de dos partes. La parte inferior es un cilindro perforado que podremos retirar fácilmente si desmontamos la parte superior, mediante el cual se accede a los diferentes filtros del purificador de una forma muy sencilla y cómoda para conseguir un mantenimiento en lo referente a limpieza o sustitución de estos filtros en el momento en el que haga falta. Cuenta con un acabado enrejillado, obviamente, para conseguir que entre el aire y conseguir esa filtración. Y en la misma zona, en el mismo cuerpo enrejillado, encontramos una zona sobre la cual podemos anclar de forma magnética el mando o controlador en un color dorado que viene con el propio purificador. La zona superior tiene una forma que parece un cuenco, siendo honestos, con una esfera en el interior de la zona superior cubierta por un marco de rejilla, encontrando en el centro de esta esfera la pantalla LCD que decíamos que nos permitirá gestionar mejor dicho, acceder a todas las estadísticas que nos va recogiendo el propio purificador si no lo hacemos a través, obviamente, de la aplicación en nuestro terminal móvil y poder configurarlo y manejarlo viendo en la pantalla lo que estamos haciendo desde el controlador o el mando a distancia que incluye el propio purificador. En lo referente al modo ventilador tenemos 10 niveles de potencia, incluido un modo automático, un modo brisa, que nos simula esa brisa tan agradable para refrescar la habitación, y también tenemos obviamente un modo automático en el que el purificador graduará la potencia dependiendo de la calidad del aire en ese momento, y también un modo automático nocturno en el que la pantalla LCD atenúa el brillo y conseguimos un funcionamiento más silencioso para conseguir descansar. Dicho todo esto, pasamos un poquito a la experiencia de uso y conclusiones, y para poneros un poco en situación, os voy a decir en qué condiciones lo he estado utilizando yo. Yo llevo unos 2 mesecitos más o menos con él y vivo en una zona que está próxima, a pesar de ser una zona urbana, estoy próximo a ciertas explotaciones agrícolas. Por lo tanto, estamos especialmente expuestos, entre comillas, a pólenes y quemas dentro de estas explotaciones agrícolas, quemas de rastrojo, por lo que hay cierta tendencia a tener esos alérgenos en el ambiente, así como ese olor a humo que se acaba filtrando por las ventanas. Y la verdad es que la experiencia de uso de este Dyson Big Plus Quiet Formaldehyde ha sido simplemente extraordinaria, ya que no solo ha mejorado la calidad del aire, ha reducido sustancialmente nuestras reacciones alérgicas a estos pólenes y ha eliminado los malos olores, como puede ser los del humo proveniente de estas quemas de las estancias en las que estamos, además de evitar que ese propio humo aumente nuestras alergias o nuestras reacciones alérgicas o asmático-alérgicas provocadas por el mismo. Por tanto, personalmente creo que es un producto muy eficiente en todo lo que promete. Obviamente no es 100%, pero sí que cumple muy bien con todo lo que promete y puede mejorar significativamente la calidad de tu vida en según qué circunstancias. Además, cuenta con un funcionamiento muy silencioso, es prácticamente inaudible la gran mayor parte del tiempo, a no ser que para refrescar el ambiente lo decidas poner manualmente en un modo de ventilador con una potencia más elevada. Normalmente en el modo auto a mí nunca me ha pasado del nivel 2, puesto que realmente la calidad del aire tampoco es
demasiado mala una vez la estabilizas y se te puede olvidar perfectamente que lo tienes conectado. A través de la aplicación tienes un menú muy sencillito, básicamente accedes a las estadísticas a la vez que puedes acceder a un control muy similar al del mando, por lo que no vas a tener ningún tipo de problema a la hora de configurar el propio purificador, como de acceder a las estadísticas diarias o semanales de la calidad del aire separado, eso sí, por productos químicos o por agentes o partículas a la hora de filtrar. En resumidas cuentas, estamos ante un producto que no es barato, porque no es barato, pero sí que es verdad que es muy eficiente y puede ser especialmente útil en determinadas circunstancias personales, por lo que lo recomendamos encarecidamente a pesar de ese precio relativamente elevado y de ese volumen especialmente grande por su eficacia, su baja sonoridad y la capacidad que tiene a fin de cuentas para mantener ese aire que respiras lo más puro y limpio posible y sobre todo también libre de malos olores, que es algo que puede ser muy determinante. Y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño, premium recomendado y calidad-precio a este Dyson Big Plus Quiet Formaldehyde y lo recomendamos encarecidamente si necesitas realmente mejorar la calidad del aire que respiras. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.